Hay objetos que cargan con historias. Objetos que han sido testigos de cosas que no deberían haber presenciado. Y a veces, esos objetos absorben algo. Algo oscuro. Algo que no debería existir. Esta es la historia de uno de esos objetos. Me la contó un conductor de camiones llamado Jesús, allá por el año 2009. Lo conocí en un área de descanso cerca de Guadalajara, una de esas noches en las que el invierno hace que el silencio sea aún más profundo. Jesús era un hombre corpulento, de unos 50 años, con manos grandes y una voz grave que delataba décadas fumando. Llevaba más de 25 años en la carretera, cruzando frontera, transportando de todo. Había visto accidentes, tormentas, situaciones peligrosas, pero nada lo había preparado para lo que sucedió en el verano de 2007. Nada lo había preparado para el muñeco. Todo comenzó en la frontera entre México y Estados Unidos. Jesús hacía rutas internacionales, transportando mercancías legales con todos los permisos necesarios. Aquella vez había cruzado de Laredo, Texas, hacia México, y estaba a punto de regresar con una carga de piezas automotrices. Era una tarde calurosa de julio cuando conoció a don Rodolfo, un anciano de unos 70 años que estaba junto a la garita fronteriza, con una maleta antigua a sus pies. Disculpe, joven, le dijo el anciano acercándose a Jesús. ¿Va hacia Laredo? Sí, señor, respondió Jesús. Voy a cruzar en unas horas. ¿Podría darme un aventón?, preguntó el anciano. Tengo todos mis papeles en regla. Solo necesito cruzar la frontera. Es importante. Jesús normalmente no recogía pasajeros, pero había algo en aquel anciano. Una urgencia, una desesperación contenida. Está bien, aceptó finalmente. Pero tendrá que esperar hasta que termine la inspección de mi carga. Hay problema, dijo el anciano. Esperaré todo lo que sea necesario. Mientras esperaban, el anciano le contó su historia a Jesús. Había sido ventrílocuo durante 40 años, trabajando en circos, teatros y fiestas. Era famoso en su región, especialmente por su muñeco, al que llamaba Carlitos. Trabajamos juntos durante décadas, le dijo el anciano con nostalgia. Carlitos era como mi hijo. Mejor que un hijo, porque nunca me defraudó. ¿Y ahora?, preguntó Jesús. ¿Ya no trabaja? El rostro del anciano se ensombreció. Tuve que dejarlo. Hace 5 años. Carlitos empezó a cambiar. ¿Cambiar?, preguntó Jesús confundido. ¿Cómo puede cambiar un muñeco? El anciano lo miró con ojos cansados. Cuando trabajas tantos años con algo, cuando le das tanta vida, a veces ese algo toma vida propia. Jesús se rió incómodo. Son solo historias, don Rodolfo. Ojalá lo fueran, susurró el anciano. Cuando la inspección terminó y pudieron cruzar la frontera, Jesús le preguntó al anciano dónde estaba su equipaje. Don Rodolfo señaló la maleta antigua que llevaba. Es solo esto, dijo. Subieron al camión. El anciano colocó su maleta en el área de descanso, detrás de los asientos. Jesús arrancó el motor y comenzaron el viaje hacia el norte. Durante la primera hora, todo fue normal. El anciano hablaba poco, mirando por la ventana con expresión melancólica. Jesús conducía en silencio, escuchando la radio. Pero entonces comenzó a sentir algo extraño. Una sensación de estar siendo observado. Como si alguien lo estuviera mirando fijamente desde atrás. Jesús miró por el espejo retrovisor. Don Rodolfo tenía los ojos cerrados, medio dormido. Y detrás de él, en el área de descanso, estaba la maleta. Cerrada, inmóvil. Son imaginaciones, pensó Jesús. Pero la sensación no desaparecía. De hecho, se hacía más fuerte. Pasó otra media hora. Don Rodolfo se había quedado completamente dormido, roncando suavemente. Y entonces Jesús escuchó algo que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Un golpe seco que venía de la maleta, como si algo dentro hubiera caído. Jesús miró de nuevo por el espejo retrovisor. La maleta seguía cerrada. Don Rodolfo seguía dormido. Solo es el movimiento del camión, se dijo Jesús. Pero entonces escuchó otro golpe. Y otro, esta vez más fuertes, como si algo dentro de la maleta estuviera intentando salir. Jesús sintió el pánico comenzando a apoderarse de él. Pisó el freno y se detuvo en el arcén de la carretera. El movimiento despertó a don Rodolfo. ¿Qué pasa?, preguntó desorientado. Es su maleta, dijo Jesús con voz temblorosa. Algo se está moviendo dentro. El rostro del anciano palideció. No, susurró. Puede ser. Lo aseguré bien. Me aseguré de que no pudiera salir. ¿De qué está hablando?, preguntó Jesús. Don Rodolfo se giró lentamente hacia la maleta. Y Jesús vio algo en sus ojos que nunca olvidaría. Miedo puro y absoluto. Es Carlitos, dijo el anciano con voz apenas audible.
Está despierto. ¿Qué? Jesús casi gritó. ¿Me está diciendo que hay un muñeco ahí dentro? Ando es solo un muñeco, respondió don Rodolfo. Ya no, hace mucho que dejó de ser solo un muñeco. Antes de que Jesús pudiera responder, la maleta se sacudió violentamente. Como si algo dentro estuviera golpeando con fuerza contra las paredes. Dios mío, susurró Jesús. Don Rodolfo se desabrochó el cinturón de seguridad y se giró hacia la maleta. Carlitos, calmate, dijo con voz firme pero temblorosa. Estamos casi llegando. Pronto estarás donde debes estar. Los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más perturbador. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Jesús. ¿A dónde lo lleva? ¿Qué es esa cosa? Don Rodolfo suspiró profundamente. Voy a llevarlo con un sacerdote en San Antonio. Un exorcista. Es la única manera de liberarlo. De liberar lo que sea que haya entrado en él. ¿Exorcista?, repitió Jesús incrédulo. ¿Me está diciendo que su muñeco está poseído? Ese cómo suena, dijo don Rodolfo. Pero es la verdad. Hace 5 años, después de una función particularmente exitosa, Carlitos empezó a actuar de forma extraña. Comenzó a moverse cuando yo no lo manipulaba. A hablar cuando yo no movía los labios. Y las cosas que decía. Cosas que yo nunca diría. Cosas horribles. Jesús sintió que el mundo se volvía irreal a su alrededor. Esto es una locura. Lo sé, asintió don Rodolfo. Pero le estoy pagando bien por este viaje. Y solo necesito que me lleve hasta San Antonio. Después, nunca más tendrá que pensar en esto. Jesús quería bajarse del camión. Quería dejar a aquel anciano loco y su maleta maldita en medio de la carretera. Pero algo en los ojos de don Rodolfo le hizo cambiar de opinión. No era locura lo que veía allí. Era terror genuino. Está bien, dijo Jesús finalmente. Pero cuando lleguemos a San Antonio, se baja con su maleta y yo sigo mi camino. Y nunca hablamos de esto. De acuerdo, asintió don Rodolfo. Jesús arrancó el motor y volvió a la carretera. Condujo durante otra hora en un silencio tenso. Don Rodolfo no se volvió a dormir. Se quedó sentado, mirando fijamente la maleta, murmurando lo que parecían ser oraciones. Y entonces sucedió algo que casi hace que Jesús pierda el control del camión. La maleta se abrió. Los cierres saltaron solos, con un chasquido metálico. Y la tapa se levantó lentamente. ¡No!, gritó don Rodolfo. Pero era demasiado tarde. De la maleta emergió una mano pequeña. Una mano de madera, articulada, moviéndose con una fluidez antinatural. Agarró el borde de la maleta y empujó. Y entonces Jesús lo vio. El muñeco, Carlitos, era un muñeco de ventrílocuo tradicional, de unos 80 centímetros de altura. Vestía un traje rojo con pajarita negra. Tenía el pelo pintado de negro, peinado hacia un lado. Y su rostro era lo más perturbador que Jesús había visto en su vida. Tenía esos ojos de cristal típicos de los muñecos de ventrílocuo, grandes y redondos. Pero parecían estar mirando, realmente mirando, y su boca, tallada en una sonrisa permanente, se movía. Se abría y se cerraba sola. «Hola, don Rodolfo», dijo el muñeco. Y no era la voz de don Rodolfo. Era una voz completamente diferente. Aguda, chirriante, con un tono burlón. «¿Pensabas que podías deshacerte de mí?», continuó el muñeco. «Después de todo lo que hemos pasado juntos». Don Rodolfo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, Carlitos. Esto tiene que terminar. Necesitas liberarte». El muñeco se rió. Una risa aguda y desagradable que resonó en toda la cabina. «¿Liberarme?», dijo. Pero si estoy perfectamente libre aquí. Contigo. Para siempre». Jesús pisó el acelerador, queriendo llegar a San Antonio lo más rápido posible. Sus manos temblaban sobre el volante. El muñeco giró su cabeza hacia Jesús. El movimiento fue mecánico, poco natural, haciendo un ligero chasquido con cada grado que giraba. «Y tú debes ser nuestro conductor», dijo Carlitos mirando a Jesús. «Qué amable de tu parte ayudarnos». «Ando le hables», dijo Jesús sin apartar la vista de la carretera. «Ando le voy a hablar a esa cosa». El muñeco se rió de nuevo. «¿Esa cosa? ¡Qué grosero! Tengo nombre, ¿sabes? Soy Carlitos, y he estado entreteniendo a la gente durante 40 años. Tú no eres Carlitos», dijo don Rodolfo con voz quebrada. Carlitos era mi amigo. Tú eres algo que entró en él. Algo oscuro. ¿Algo oscuro?», repitió el muñeco. «Ando. No. Yo soy exactamente lo que tú creaste, don Rodolfo. Le diste vida a este muñeco. Le diste personalidad. Le diste voz. Y ahora que finalmente tiene vida propia, ¿quieres destruirlo?». «¡Qué ingrato! Eso no es vida», respondió don Rodolfo. «Eso es una abominación». El rostro del muñeco, si es que podía llamarse así, se torció en una expresión de rabia.
La boca de madera se abrió completamente, revelando un interior oscuro y vacío. «Abominación», gritó con voz que ya no sonaba remotamente humana. «Tú me hiciste, tú me diste esto. Y ahora quieres quitármelo». Jesús casi se sale de la carretera. El muñeco se había levantado completamente de la maleta y ahora estaba de pie en el área de descanso. Solo, sin nadie manipulándolo. Moviéndose por sí mismo. «Para el camión», dijo don Rodolfo de repente. «¿Qué?», preguntó Jesús. «Para el camión ahora», gritó el anciano. Jesús frenó bruscamente. El camión derrapó y se detuvo en el arcén. Don Rodolfo abrió la puerta y bajó rápidamente. «Trae la maleta», le dijo a Jesús. «Rápido». Jesús no quería tocar esa maleta maldita, pero algo en la urgencia del anciano lo hizo obedecer. Bajó, agarró la maleta vacía, y la llevó fuera del camión. El muñeco seguía de pie en el área de descanso, mirándolos a través de la ventana. Su cabeza giró lentamente, siguiendo sus movimientos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Jesús. Don Rodolfo sacó algo de su bolsillo. Era un rosario. «Voy a rezar», dijo. «Y tú vas a meterlo de nuevo en la maleta». «¿Yo?». Jesús casi gritó. «¿Está loco? No voy a tocar esa cosa». «Tienes que hacerlo», insistió don Rodolfo. «Ando, puedo dejarlo suelto, si llega a salir del camión». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Jesús respiró profundamente. Esto era una locura absoluta. Pero estaba metido en esto ahora. Abrió la puerta del camión lentamente. El muñeco lo miró. «Hola de nuevo», dijo Carlitos con esa voz chirriante. «¿Vienes a jugar conmigo?». Jesús no respondió. Subió al camión y se acercó lentamente al muñeco. Carlitos no se movió. Solo lo miraba con esos ojos de cristal que parecían ver dentro de su alma. Jesús alargó la mano, temblando, y agarró al muñeco por el torso. La sensación fue horrible. No era como tocar madera. Era como tocar algo vivo. Algo que palpitaba sutilmente bajo sus dedos. El muñeco giró su cabeza 180 grados, mirando directamente a Jesús con el cuello completamente retorcido. «Ando, deberías haberme tocado», susurró. Y entonces mordió. Los dientes de madera del muñeco se clavaron en la mano de Jesús. No profundamente, pero lo suficiente para hacerle daño. Jesús gritó y soltó al muñeco. Carlitos cayó al suelo de la cabina. Pero no se quedó allí. Se levantó, por sí mismo, y empezó a caminar hacia Jesús. Sus pasos eran torpes, poco naturales, como los de un niño pequeño aprendiendo a caminar. Pero caminaba. Jesús retrocedió, tropezando, cayendo de espaldas. El muñeco se le acercaba cada vez más. Y entonces don Rodolfo subió al camión. Llevaba el rosario en las manos y estaba rezando en voz alta. Palabras en latín que Jesús no entendía. El muñeco se detuvo. Giró su cabeza hacia don Rodolfo. «No», dijo Carlitos. Y por primera vez, su voz sonaba. ¿Asustada? Don Rodolfo continuó rezando, acercándose al muñeco. Tocó el rosario contra la cabeza de Carlitos. El muñeco gritó, un grito agudo y terrible que no debería poder salir de una boca de madera. Y entonces se desplomó, inmóvil. Jesús y don Rodolfo se quedaron allí, jadeando, mirando el muñeco caído en el suelo. Parecía de nuevo lo que siempre había sido, solo un muñeco de ventrílocuo. «Rápido», dijo don Rodolfo. «Mételo en la maleta antes de que despierte de nuevo». Entre los dos metieron al muñeco en la maleta y la cerraron con fuerza. Don Rodolfo sacó una cadena y un candado de su bolsillo y aseguró la maleta. «¿Cuánto falta para San Antonio?», preguntó el anciano. «1 hora», respondió Jesús. «Quizás menos si conduzco rápido». «Entonces conduce rápido», dijo don Rodolfo. Jesús condujo como nunca antes lo había hecho. Superó todos los límites de velocidad, ignoró todas las señales. Solo quería llegar a San Antonio. Solo quería deshacerse de aquella maleta maldita. La maleta permaneció en silencio durante el resto del viaje. Pero Jesús podía sentir que algo dentro estaba esperando, observando. Cuando finalmente llegaron a San Antonio, don Rodolfo le dio indicaciones hasta una iglesia en las afueras de la ciudad. Era una iglesia vieja, de piedra, con cruces por todas partes. Un sacerdote los esperaba en la puerta. Era un hombre joven, de unos 40 años, con una expresión seria y decidida. «Don Rodolfo», saludó el sacerdote. «Lo estaba esperando». «Padre Miguel», respondió el anciano. «Traigo a Carlitos». El sacerdote miró la maleta y asintió. «Déjenla en el sótano de la iglesia. No la abran. Yo me encargaré de esto». Entre Jesús, don Rodolfo y el padre Miguel bajaron la maleta al sótano de la iglesia. Era un lugar oscuro, húmedo, lleno de símbolos religiosos en las paredes. Colocaron la maleta en el centro del sótano.
El padre Miguel dibujó un círculo alrededor con tiza y comenzó a colocar velas. «Ya pueden irse», dijo el sacerdote. «Lo que viene ahora no es para que lo vean». Jesús no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Salió de aquella iglesia lo más rápido que pudo. Don Rodolfo lo alcanzó en la puerta. «Gracias», le dijo. «Sé que no fue fácil. Pero hiciste lo correcto. ¿Qué va a pasar con él?», preguntó Jesús. «¿Con Carlitos?». Don Rodolfo suspiró. «El padre Miguel es un exorcista experimentado. Hará lo que sea necesario para liberar lo que sea que esté atrapado en ese muñeco. Y luego Carlitos será solo un muñeco otra vez. O será destruido, lo que sea mejor». Jesús asintió. No sabía qué más decir. Cuando me contó esta historia aquella noche en el área de descanso, habían pasado 2 años desde entonces. Jesús todavía temblaba al recordarlo. «¿Volviste a ver a don Rodolfo?», le pregunté. «No», respondió Jesús. «Y nunca quise volver a esa iglesia. No quiero saber qué pasó allí abajo». «¿Y tu mano?», pregunté, recordando que el muñeco lo había mordido. Jesús levantó su mano derecha. Había una cicatriz pequeña, circular, justo en el dorso. Nunca sanó completamente. El médico dijo que era extraño. Como si la herida estuviera infectada con algo que no podía identificar. Me quedé mirando aquella cicatriz. Era pequeña, pero tenía una forma peculiar. Como pequeños dientes. «A veces», continuó Jesús, «cuando estoy solo en el camión por la noche, siento como si alguien me estuviera observando. Y escucho risas agudas y chirriantes que vienen de ninguna parte». «¿Crees que él todavía está contigo de alguna manera?», pregunté. Jesús me miró con ojos cansados. «No lo sé, espero que no, pero esa noche, cuando me mordió, sentí que algo pasó. Como si hubiera dejado una parte de sí mismo en mí. Una marca». Nos quedamos en silencio después de eso. No había mucho más que decir. Nunca volví a ver a Jesús después de aquella noche. Pero su historia se quedó conmigo. Porque nos recuerda, muchacho, que hay cosas en este mundo que no deberían tener vida. Objetos que absorben algo oscuro, algo que no podemos comprender. Y cuando esas cosas despiertan, cuando toman vida propia, las consecuencias pueden ser terribles. El muñeco de ventrílocuo nunca debió subir a ese camión. Pero lo hizo, y dejó su marca, una marca que quizás nunca desaparecerá completamente. Así que recuérdalo, si alguna vez alguien te pide que transportes algo extraño, algo que te da mala espina, di que no, porque algunas cargas son demasiado peligrosas de llevar. Y algunas dejan cicatrices que nunca sanan.